Nuestra historia la construimos día a día, junto a la gente que nos rodea y las cosas que nos apasionan. Así nos vamos llenando de ideas. Y sea por razonamiento o imaginación, formamos ideas de todos y de todo. En este espacio compartiré con amigos, profesionales, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias y uno que otro colado. Vamos a compartir, platicar y alguna que otra vez discutir sobre nuestras ideas y a dejarlas sin cascar. Soy Leco y gracias por escuchar. Es una historia de hace muchos años en un pueblo muy lejano. Había un anciano cansado de la vida. Él se había dejado morir por la angustia y pensó que ya había vivido lo que tenía que vivir, ya había comido lo que tenía que comer, ya había viajado, pensado, sentido, amado. Entonces quería morir. Un día llegó a la puerta de su casa y esperó la muerte, pero como es la muerte cuando uno la espera no llega. Entonces decide salir de su casa y emprender un camino en búsqueda de la muerte. Así el anciano camina miles de caminos y al final de los días no lo encuentra. Ya de regreso a su casa, ve cómo se va acercando un hombre alto y delgado, como las agujas de un reloj, y a la par de él venía algo encadenado, algo como entre mitad monstruo, mitad demonio. Y él pensó, tal vez esta persona sabe dónde está la muerte. Se le acercó y le dijo: disculpe, quiero saber si usted conoce o sabe dónde está la muerte. La persona le contesta: no, ¿sabe qué? ¿Cómo me va a preguntar eso a mí? Es esta criatura que tengo acá a la par mía. El anciano le dice: por favor, háblele, dígale que me lleve, que yo ya quiero morir. El señor le contesta: no, esta últimamente está inapetente, no me come absolutamente nada. Dice que la gente ya no le tiene miedo, entonces que ya no tiene ganas. Y mucha gente ya terminó su tiempo y sigue en esta tierra. El anciano le dice: mira, pero si me dejas acercar y hablarle, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. El tiempo deja que el anciano se acerque a la muerte. Le dice el anciano: mira, yo quiero que me lleves, muerte. La muerte le dice que no, que está inapetente, que no tiene ganas de llevárselo, pero que le va a dar una oportunidad. Le dice: anciano, cuéntame tu vida y yo veré qué puedo hacer por ti. El anciano comienza a recordarse de todo lo que vivió, de todo lo lindo que disfrutó, de todas las cosas buenas y lindas de la vida. Entonces sus ojos se empezaron a llenar de luz y de esperanza, pero también se empezaron a llenar los ojos de la muerte. ¿Sabes qué, anciano? Me volviste a abrir el apetito. Te daré esta noche. Descansa y duerme tranquilo en tu casa. Yo llegaré temprano por ti. El anciano, un poco desconsolado, pero sabido de que esa era su intención y ese era su deseo de morir, regresa a su casa. Se sienta y se pone a esperar. Y la muerte, tarde o temprano, llega. Iba acercándose, pero venía solo con la cadena. Se acerca el anciano y le dice: ¿qué pasó, muerte? ¿Por qué vienes tan tarde? ¿Por qué no traes al tiempo? La muerte le contesta: es que, ¿sabes? Ayer me dejaste con tantas ganas y con tanta hambre que no me quedó de otra que matar el tiempo. Bueno, entonces llévame, le dijo el anciano. No. Ahora te toca a ti llevarme a pasear. La muerte es el deseo de algunos, el alivio de otros y el final de todos. Martin Luther King. Bienvenidos a Ideas Sin Cáscara, soy Leco y en el episodio de hoy hablaremos de la muerte. Es nuestra amiga porque lo único que tenemos asegurado todos los seres humanos y la que nos recuerda que por más lejos que lleguemos, por más que tengamos mucho o poco, somos iguales. Nadie es más que nadie. Para darles un poco de información, según la INE, según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2017, es la información más reciente porque en la 2018-2019 no había, 81.726 personas tienen su certificado de defunción. Esto significa que hay un 4.81% por cada 1,000 guatemaltecos. Pero estos solamente son datos fríos. Pueden ser más, pueden ser menos, pero lo importante no es el número. Lo importante es que la persona queda encasillada en esa cifra. Pero tiene familia, tiene seres queridos y ellos están en una eternidad, pero ¿qué pasa con la gente que se queda? ¿Qué pasa con el duelo, con la muerte? Para este episodio tan interesante, me acompaña una persona que estudió psicología clínica, que está motivada por el trabajo en pro de la inserción y la inclusión social, apasionada por el deporte y con un pánico enorme de hablar en público. Ella es Manuela Méndez. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Que iniciamos este podcast y quiero que me des tu opinión acerca de la muerte, de todos estos procesos de duelo que tenemos. Para mí la muerte, como Manuela, es un proceso de vida. Realmente yo no le tengo miedo a la muerte. Creo que estoy disfrutando mi vida como debe de ser y me va a llegar cuando me toque. Aunque me ponga y aunque me quite. Cuando me toque, me toque. ¿Y has tenido como algún proceso de duelo? He tenido dos
han sido bastante suaves. Fallecieron mis abuelos de parte de papá y realmente lo acepto. Me costó más el de mi abuelita que el de mi abuelito porque no tenía tanta cercanía con mi abuelito, aunque lo quise mucho y a mi abuelita la amé. Son procesos de vida y creo que a mí la carrera sí me enseñó bastante a entender que todo es un proceso y como la flor, todo se marchita, todo muere, del proceso, el ciclo de la vida es así. Nace, se reproduce, muere. Eso es. Entonces a todos nos tiene que llegar. Estaba agradecida por la muerte de mi abuela porque ella ya estaba mala. Entonces cuando tú ves a un familiar malo, ya no es vida. Y aunque nos duela, hay que entender y comprender que estamos haciendo que la persona no se vaya. Porque nosotros tenemos el poder de detener a la persona. Y no, era soltar. Era aprender a soltar, decir hasta acá, que descanse, porque esa no es vida. Vida, de estar postrada en una cama no es vida. Ahí también viviste como una etapa de preduelo, pero antes de iniciar y de meternos de lleno a lo que es el duelo y los procesos, ¿por qué psicología? Psicología es una carrera que te enseña a amar a la persona, a comprenderla, a no juzgarla, a escuchar. Es una carrera que te lleva a ser más humano, menos egoísta, más empático. Dejas todo aquello que te hace daño atrás y entendés que cada persona tiene sus demonios, sus ángeles, y de eso es lo bonito, conocer a la persona como es, comprender y saber que en uno van a encontrar ese apoyo, porque nosotros no somos consejeros, tampoco somos arreglavidas, somos un acompañamiento de la persona cuando quiere cambiar. Entonces eso es lo que me gusta, ver cómo la gente crece, cómo florece y realmente ver esos procesos de crecimiento personal en las personas, valga la redundancia, es increíble. Es realmente, tú te das cuenta que sos capaz de hacer algo por alguien más sin necesidad de meter mucho las manos, sino la persona lo hace y tú solo la acompañas a que lo haga. Es que últimamente, en estos 10, 15 años, en Guatemala se ha visto más este proceso de no solamente cuidar mi salud física, sino también mental. Entonces, es importante que personas como tú se den a la tarea y tengan esa profesión para poder apoyar a la gente. La psicología es la carrera del siglo. Ahorita todo el mundo está en pro a la salud mental, al apoyo psicológico. Y entonces todavía existe mucho tabú, mucho rechazo a querer pagar por ir a una clínica, que decir no, yo no estoy loco. Y la psicología no es para locos. Loco es el que no quiere llevar un proceso. Tú puedes estar bien, pero siempre va a haber algo que no puedes hablar con tu familia, con tus amigos, no te comprenden, no te escuchan, no quieres como aceptar que las demás personas escuchen tus problemas. Entonces para eso estamos nosotros, ¿verdad? Este tema en sí del duelo creo que es de los más complicados, porque la gente siente que, bueno, en mi caso personal, tanto mi mejor amigo como mi papá se fue en transcurso de año y medio y rápido vino a mi mente, no, se fueron, entonces todos los planes que tenía con ellos, todo lo que quería vivir, todo lo que tenía con ellos ya se desapareció, ya no existe, ya no quiero saber más de esto. Y justo con un apoyo psicológico fue como, bueno, un apoyo mental, de salud mental, yo fui reconociendo como el proceso que debo de seguir realmente. Pero vamos a comenzar. Tú habías comentado de ese proceso que tú viviste con tus abuelos, en que tú los mirabas enfermos y no es vida. Entonces, este preduelo, ¿cómo aconsejas llevarlo? A ver, para entender un poco qué es el duelo, veamos primero qué es la muerte. Es el fin de un proceso de la vida. ¿Y qué es la vida? Es lo que tú has hecho durante cierta cantidad de tiempo. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero la muerte es algo que llega. Entonces, eso es lo primero. Saber que la muerte llega. Tal vez a veces en unos bebés, tal vez en un niño, tal vez en un adulto joven o en un anciano que ya es la de su vida, fisionomía, todo eso ya está a su límite. Entonces, para empezar, eso, la muerte es el final de un proceso de una persona. Ahora bien, existen diferentes maneras de tomar la muerte. Por ejemplo, yo que lo tomé con anticipación es un duelo anticipado, que yo ya sé qué va a suceder, entonces me preparo emocional y mentalmente de que la persona se va a ir y no es de sorpresa de
me llaman, ya se murió, sino yo ya lo sé. Yo solo estoy esperando que me digan, ya murió. Pero no es que haya muerto en su alma, murió como humano. Y lo que se va es el cuerpo. Pero si uno tiene la capacidad de recordar sanamente, no se va el alma de la persona, se va el cuerpo. Entonces, anticipadamente, lo que uno hace es preparar el reloj mental para decir, bueno, tengo que saber que esta persona ya se va, ¿qué te digo? Un mes antes tal vez tú ves agonizando a la persona, sabes que está en un hospital, en una camilla, en una cama de un cuarto, ya no habla, ya no abre sus ojos, ya no tiene ayuda para respirar, una enfermera que la cuida 24/7, tener que cambiarle pañales, eso, que quiere seguir viviendo así, quiere seguir teniendo el peso de que una persona siga así, o realmente debes de aprender a decir, bueno, ya, que esa no es vida para la persona, nadie que sea en su sano juicio quiere morir de esa manera. En lo personal, yo no quisiera ser carga para alguien. ¿Y por qué normalmente decimos carga? Porque viene toda la parte económica, la parte emocional, la parte familiar, que se ven también afectadas, que quién cuida a quién, que cuánto tiempo te quedas tú cuidando a la persona enferma. Y entonces se vuelve como algo tan obsesivo, tan repetitivo, que lastima más. Entonces, anticiparse a decir, bueno, ya va a llegar el momento, lo voy a tomar de la mejor manera posible, me va a doler, tengo que entender que voy a llorarlo, lo voy a extrañar, me va a hacer falta, pero que prefiero que esté descansando ya su alma y su cuerpo a yo seguir martirizando a la persona con tal de que siga viva. Eso forma parte como de un proceso ya legal en sí en Guatemala, porque la eutanasia no está permitida acá en Guatemala. Entonces podemos ver a nuestro familiar que para ellos son números. Me impacta mucho el saber de que solamente para el Estado es un número. Ok, o sea, más o menos como 40, 50 personas de 1000 se van a morir y ya. Pero ¿qué pasa con esa persona que su cuerpo ya no está? O sea, está en estado vegetal y porque está viviendo porque está conectada a unos aparatos. Entonces sí debe ser permitido la eutanasia, pero eso es otro rollo. Yo estaría a favor de la eutanasia si la persona mucho antes de que se enferme lo acepte. Sí, está consciente. Okay. Está consciente de lo que va a suceder, porque también uno es libre de tomar sus propias decisiones con su cuerpo, con su mente, con su alma, con las personas que quiere y no tener. Quiere tener y no tener. Pero sí, yo también estoy un poco a favor en esas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hasta qué punto vas a llegar tú a dejar conectada a una persona? Pero es que ahí también juega esto mismo del duelo y el luto y la pérdida emocional que tiene una persona a la persona que está enferma. Entonces decir, no, lo voy a tener conectado porque no quiero que se muera todavía. O sea, esa esperanza que tiene la persona de venir y decir, algo puedo hacer. Pero realmente en esos casos es muy complicado. Entonces también es importante comprender que debe uno tener el duelo, el luto y la pérdida de la persona. Uno tiene que pasar ese proceso, entenderlo. Ok, ahora al duelo en sí, en los primeros días. Yo me recuerdo que cuando acaba de fallecer mi papá o mi mejor amigo, la gente llegaba y no hallaba palabras para poder expresar lo que sentía. Entonces esa falta como de tacto, el acompañamiento, creo que todos lo hemos tenido en algún momento. Todos lo hemos cagado con un, ay, vos, lástima, hombre. Y es como, tal vez no es las palabras adecuadas que quiere escuchar la otra persona. Simplemente a veces es mejor no decir nada, es solo dar un abrazo. Pero, ¿qué es lo recomendable para este tipo de situaciones? A ver, definamos que el duelo es el sentimiento subjetivo provocado por la muerte de una persona. Entonces, ese es el duelo, la muerte, ¿sí? Entonces, en ese momento cuando uno llega y a dar el pésame y demás, wow, es... ¿Cómo te explico? A veces uno como persona cuando va a dar el duelo, va a dar el sentido del pésame, también entra contradicción de decir, hablo, no hablo, la gente se pone nerviosa, hay gente que está muy afectada también emocionalmente, que llora, que entonces también entra este juego sentimental, ¿verdad? De venir y decir, ¿qué digo? Lo siento, ¿pero realmente lo sientes? ¿O solo vas a decirlo porque es lo que quieres escuchar? Una vez un licenciado nos dijo, cuando ustedes hablen de la muerte, no digan lo siento por tu pérdida si de verdad no sentís ese dolor, porque cuando la otra persona sí está sintiendo el dolor, sí está sintiendo tristeza de haber perdido a una persona que amaba. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Se le dice, te acompaño en tu duelo, cualquier cosa estoy para ti, frases que no tengan que ver
tan directo con el sentimiento, porque yo no puedo decir, siento lo mismo que tú, lo lamento, porque no estamos sintiendo lo mismo. Que también siento que hay gente que se aferra es que como no sienten lo que yo siento, entonces la gente no lo amó. Claro. Tuve un episodio en un momento de mi vida que pasé un duelo también y la persona se molestó muchísimo con el resto de gente que tenía cerca porque decía, no, es que ustedes no saben lo que yo estoy sintiendo, ustedes no lo aman, ustedes siguieron con su vida tan tranquilos mientras que yo estoy muriéndome acá de dolor. Pero te soy sincero, yo fue como, ¿sabes qué? Decir lo que querrás, va. O sea, yo no me involucré en eso porque yo decía, ¿cómo puede ser una persona tan egoísta? ¿Y cómo puede mostrar su dolor a través de culpar a otros? Pero ahí, ¿qué podemos hacer? O sea, ahí no puedo hacer nada. Esa es una fase de las etapas del duelo. Hay dos autores que a mí me gustan, que uno es Elizabeth Kübler-Ross, que fue una psiquiatra suiza que usa el NINDA, que es negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y está John Bowlby, que tiene 4 fases, que es la fase del shock, la fase del anhelo y la búsqueda, la fase de la organización y desesperanza y la fase de la reorganización. Entonces, en estas, si lo queremos ver, lo vamos a ver con Clover. Ella te explica que hay 5 fases en las que tú vas a pasar durante un duelo. Él seguramente se quedó en la ira, que es el sentimiento de impotencia, de frustración, de enojo, de culpar a las demás personas o a él mismo porque no hizo más, porque no lloran, porque no comprenden que el dolor es propio. Y yo no comparto el mismo dolor que tú tenés. Si yo me lastimo un dedo, tú no vas a sentir mi dolor. Pero tú sabes que yo me lastimé el dedo y me duele. ¿Me explico? Entonces, vamos viendo que las fases, cada quien las va tomando a su manera y a su tiempo. La primera siempre va a ser la negación. Uno no acepta, no quiere entender, y eso se da precisamente al minuto después que te dicen ha fallecido la persona. Al segundo, tú ya venís y decís no puede ser, no es cierto. ¿Qué es lo primero que tú pensaste cuando fallecieron las personas que querías? No puede ser. Esa es la primera frase que normalmente tú dices. No puede ser, no lo creo, no lo quiero aceptar. Sí, te negas a que realmente pasó, aunque estás sea viendo la situación, aunque sea evidente. Entonces, esa es la primera fase. Y es normal. Puede durar una semana, un mes y medio, dependiendo de la persona. Después está la ira, que va seguido o acompañado hasta cierto punto de la negación, en la que no querés aceptar de que la persona se fue y te enoja pensar el hecho de que la persona ya se fue. Y entonces empieza este duelo de emociones, en el que no sabes si estás triste, si estás enojado, y es cuando hay explosiones emocionales, cuando la persona revienta, cuando no aguanta, te grita. Están estas fluctuaciones emocionales en las que un día puedes estar bien, mañana estar mal, al día siguiente estar normal, al tercer día volver a caer, y entonces vas jugando con tus emociones en estas etapas porque no sabes qué emoción experimentar. Realmente tenés tantas adentro que no sabes cuál experimentar, cómo empezar a experimentar las demás. Entonces es ahí en la que la ayuda de un profesional te va guiando poco a poco a que tú vayas encontrando, sacando y aprendiendo a manejar esas emociones que no has logrado sacar. Ahorita tú decís de procesos saludables en el que, siento una negación, después siento enojo y demás. Pero si alguna persona se retrae en sus sentimientos, si alguna persona no quiere vivirlos y siempre al preguntarle cómo está te dice, bien, todo bien, ¿cómo podemos hacer para que, tanto nosotros vivirlo como en carne propia, como a una persona que conozcamos, o tiene que ser directamente con un profesional? Inhibir los sentimientos y las emociones es algo normal, que también se da dentro del proceso, y es algo normal. Ahora bien, a veces las personalidades tienden a ser o muy fuertes o muy débiles, y eso te hace poner como una barrera en decir, si yo me muestro débil, me come, y yo soy muy fuerte, no necesito ayuda. Entonces nosotros, como acompañamiento a la persona que lo siente, hacer un comentario de decir, tú sabes que yo no te voy a juzgar, quiero escucharte, quiero entender cómo te sientes, sé que detrás de esta negación que tú tienes de venir y decir que todo está bien,
puedes experimentar o sentir algo que no quieres sacar aún, pero cuando tú estés listo, yo voy a estar para escuchar. Como un amigo, por ejemplo, o un familiar, un papá, una mamá o hermano, ¿verdad? Cuando la persona llega a ser muy reacia a la ayuda que uno te da, puede ser esto que te decía al principio, que nosotros no queremos decirle a las personas que tenemos cerca cómo nos llega a doler las cosas, porque no queremos que la otra persona se sienta mal si estamos viviendo el mismo duelo de la misma persona. O por ejemplo, mi amigo está viviendo otro duelo al mismo tiempo que yo. Tal vez él de su abuelo y yo de mi mamá, o él de su prima y yo de mi tío, pero estamos pasando 2 duelos. Entonces, a veces las personas son empáticas y no quieren jugar esto de venir y decir, yo te cuento mi historia para que tú te pongas mal y tú me cuentas la tuya y yo me pongo mal. Entonces, ahí realmente tampoco hay ayuda. Para nosotros poder ayudar a alguien que está pasando un duelo o un luto o un sentimiento de pérdida, es recomendable sí estar bien emocionalmente uno, porque a veces las cargas son pesadas. ¿A qué me refiero con pesadas? Que tal vez el sentimiento que carga la otra persona es tan grande que nos puede llegar a pensar que lo estamos recibiendo, porque la persona descarga esa energía, a veces negativa, a veces positiva, pero en estos casos es un poco más negativa, en nosotros. Entonces tenemos que estar preparados para recibir esa energía, para recibir esos pensamientos negativos, esos pensamientos de dolor, recibir estas emociones de enojo, de ira, de angustia, de frustración, y saber aprender a manejarlas. Porque si uno no está preparado, es mejor no meterse, porque entonces ahí ya jugamos del consejero, y eso es lo que no hace el profesional. El profesional no te aconseja, el amigo sí. Entonces yo como Manuela amiga te puedo dar un consejo, yo como licenciada Manuela te voy a acompañar, pero no te voy a decir qué hacer. Sí, es diferente. Ya pasamos como esa etapa de enojo. ¿Cuál es la siguiente etapa? O sea, ¿qué sucede con una persona con duelo? Toca la negociación. ¿Qué es eso? Es guardar la esperanza de que nada va a cambiar o que algo puede llegar a cambiar si uno lucha un poquito más por hacer las cosas. En este caso, esta negociación puede entrar en juego cuando la persona aún no ha muerto. Entonces, por ejemplo, como hablábamos, ¿verdad? De una persona que está conectada, decir, no, hagamos algo, dejémoslo conectado un tiempo más para ver si logra seguir viviendo. Pero uno sabe que no va a lograr nada, porque ya los diagnósticos ya están y ya no se puede hacer más. Entonces entra la negociación de venir también y decir, bueno, ya falleció, pero si hago tal cosa y no es como a la persona le gustaba, ¿no? Entonces voy a hacer mal y entonces le voy a fallar, no, entonces empezás como a dudar de ti y a buscar como soluciones a cosas que ya no tienen solución. Pero esta de la parte de la negociación sí va un poco más dirigida a como duelos anticipados, muertes con fecha, se podría decir, o muertes como ya de decir en 2 meses pasa esto, en un mes, no en muertes accidentales o por ejemplo de una enfermedad que te cayó en 2 días y al tercer día ya no estás, porque esas no te dan chance de venir y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? O sea, esas son de las que fulminales. Entonces, esta negociación sí juega un poco en el rol de venir y decir, bueno, ¿cuánto tiempo me quedan? 6 meses. ¿Qué puedo hacer en 6 meses para alargarte 10 meses? A los 10 meses, ¿qué más puedo hacer? Pero tú sabes que estás luchando contra la vida, o sea, estás solo alargando un tiempo, pero siempre va a llegar. Ese proceso es mucho más, creo que todos son complicados en sí, pero es menos difícil que vivir algo como una pérdida por un accidente, por un acto violento, que eso es más, no sé con qué compararlo, porque yo no lo he vivido, pero es una desestabilización emocional dura. Es un golpe de vida. Hace poco tuve la desgracia de saber de un caso muy doloroso. Yo conocí a la persona que falleció por un accidente motociclístico y fue terrible. Fue una muerte terrible. Y es ahí cuando uno como ser humano se pone a pensar que realmente no sabemos cuándo es tu momento. Como ser humano, como dice, el ser que siente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a tomar? Y esas personas están devastadas emocionalmente. Claro, tienen más familia por quien luchar y demás, pero siempre está ese dolor de no poder decir el último adiós, o la última llamada fue aquí te veo. Entonces son procesos, como te digo, son procesos, son aceptaciones, y claro, una muerte va a doler más que la otra,
por la situación en la que se está dando. Pero muerte es muerte, entonces se sufren igual. Yo puedo saber que se va a morir mi mamá y que está enferma porque se va a morir, pero igual me va a doler demasiado, aunque yo tenga este duelo anticipado y me prepare emocionalmente para recibir el fallecimiento de mi mamá. Pero va a ser un golpe durísimo por la relación que yo tengo con ella. A que vengan y me llamen ahorita y me digan, mira Manuela, tu mamá está en el hospital agonizando porque tuvo un accidente, va a ser el mismo shock, porque uno nunca quiere que la persona que uno le tiene amor, cariño, que este apego, por eso es que a mí me gustó John Bowlby, porque él habla del apego emocional y él es uno de los pioneros que tocó los temas de los apegos. Y el apego es aquella relación que tiene una persona con la otra. En este caso, él explica mucho el de padre-hijo o madre-hijo, que son muy fuertes. Es una unión increíblemente fuerte. Como dicen, uno sale del vientre de la madre, entonces esa conexión o las voces del padre, esas relaciones son como las más fuertes, tanto padre como hijo con el padre. ¿Me explico? Entonces, esas sí son como las más complicadas. Ahora bien, como te digo, muerte es muerte y uno tiene que entenderla. A veces nosotros como seres humanos también cometemos el error, porque eso pasó con mi abuelita, que mi tío no la dejaba morir. No se vaya, mamá, por favor, quédese. Hasta que mi tío se fue de la casa, porque a él le tocaba cuidarlo, se fue de la casa. Mi tío se despidió, le dio un beso en la frente y a la media hora falleció mi abuela. Y mi tío solo había salido a hacer el súper. Entonces, también nosotros cometemos el error por nuestra energía y nuestra fuerza, nuestra palabra, de retener a la persona. Porque la persona está muerta, se podría decir, pero aún escucha, aún siente. Hay un ente adentro aún, que aunque en cuerpo no lo es, en alma sí. Y es esa alma que te une a los que te quieren. Entonces, sí tenemos que aprender a decir adiós, porque el adiós también es sano a veces. O la mayoría de veces puede llegar a ser más sano que decir un quédate. ¿Sabes qué? Ahorita me está recordando y creo que de los funerales más duros que he tenido, yo tenía unos 18, 19 años, falleció un amigo de la cuadra, de la colonia. Y me recuerdo que llegó la hermana, agarró el micrófono y solo puso la mano como en el ataúd y dijo, ay hermano, se supone que nosotros teníamos que enterrar a mi madre, no yo con mi madre enterrarte. Entonces, gente que tiene a su familia viva, llénele de flores la mesa, no la lápida. Cada vez que salgan de su casa, denle un beso a la persona, díganle que la aman. No peleen con la persona que aman. No se vayan en enemistad. Y ya llegará el tiempo en el que mi cuerpo esté enterrado 3 metros bajo tierra, que mi alma y mi espíritu asciendan al cielo. Ya yo tendré a Dios de frente, lo encararé y le diré, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaste a mi hermano tan rápido? Créeme que esas palabras a mí me dejaron heladísimo, pero entre que entendió y creo que había una paz y una tranquilidad, también había como comprensión de parte de lo que estaba sucediendo, pero era más allá de eso una lección a todos, una lección de vida, ¿va? O sea, en medio de la muerte, literal. Claro. Y es esta madurez emocional, seguramente a ella le dolió mucho la muerte y ya pues el duelo y el proceso ya cuando llegó a casa, que son las más difíciles, la muerte y los duelos y los lutos son más complicados cuando uno llega a casa y no ves a la persona, que cuando estás alrededor de mucha gente, hasta cierto punto te distraes de lo que realmente está pasando, porque la gente te abraza, te saluda, te besa, te habla, que si quieres comer, que aquí, que allá, que la agüita, que saludos, que te llaman para ver no sé qué, que tenés que estar pagando, entonces se te va. Pero dentro de todo, la historia que contás es que realmente ella comprendió que era el momento de que él se fuera, quizá, y lo entendió, él se fue antes. Y arriba le iba a preguntar, ¿por qué? Pero como te digo, es que a veces nosotros venimos a cumplir algo en tan poco tiempo o podemos llegar a cumplir algo hasta los 100 años. Pero todo es en el momento que nos toque. Entonces, ella tenía una inteligencia emocional en ese momento o una comprensión emocional en ese momento alta que la ayudó a sobrellevar la situación en la que estaba pasando. Pero es cómo lo tome la persona, es con qué madurez lo tome, es con qué comprensión, con qué entendimiento de venir y decir, bueno, no puedo hacer más. ¿Qué vas a hacer con una persona muerta? No la vas a tener en tu cuarto toda la tarde
viendo tele toda la parte del cuerpo. No lo puedes hacer. Evoca una pregunta. Cuando estas personas no logran tener ese entendimiento, cuando una persona está peleando con su papá o con algo y de repente está esa ruptura de la muerte, ¿cómo haces para que la gente entienda que puedes llorarlo de tristeza, pero no de culpa? En los funerales y en los entierros, mucha gente está pegando de gritos, pero es porque siente culpa de lo que no dijo, de lo que no hizo, de lo que no sintió, de lo que no le expresó a la persona que se fue. Pero ¿cómo lograr entender que no tenemos que estar apegados al dolor de que discutimos en ese momento, sino estar allegados al amor que sentimos por esa persona y que esa persona también sintió el mismo amor hacia nosotros? La culpa es uno de los sentimientos más comunes en las etapas de los duelos. Es, si no la primera, la segunda, después de tristeza. Porque la culpa, a nosotros se nos hace muy fácil culparnos o culpar a alguien más de las cosas que pasan alrededor, sin darnos cuenta que no es nuestra culpa. O sea, nosotros no mandamos a matar a la persona. Yo no vine y dije, hoy me peleo y hoy se muere. No estaba en los planes. Son cosas que no se esperaban. Es también un proceso, ¿verdad? Entender que, pues, más allá de la culpa de haber discutido, de haber entrado en una situación de conflicto, de peleas, es el amor que te une con la persona. Es, ok, ¿sentís culpa? Perdona. Perdona si esa persona antes de morir te hizo daño. Perdonate por haberle hecho daño a esa persona. Amá, pero no sientas culpa. Porque sale mejor perdonar y pedir disculpas aunque la persona ya no esté, a vivir con culpa. ¿Y qué te hace vivir con culpa? No terminas nunca tu duelo. Y es un duelo prolongado. Entonces, esta culpa te lleva a, por ejemplo, entrar quizá en algún momento en un cuadro depresivo, y entonces ya se trata como patología, ¿sí? Ya es un trastorno, y entonces ese sí ya se tiene que trabajar. Trabajamos lo que es el duelo, trabajamos lo que es la depresión, y entonces ya no solo es una, si son 2, 3, 4, 5 cosas. Entonces mi consejo profesional es pedir disculpas y pedirte disculpas por las cosas que te hayan pasado antes de la muerte. Hay una persona que tal vez algunas personas lo han escuchado, pero se llama Juan Diego Gómez. Él es como un gurú en esto de las crisis y los procesos de emprendimiento y demás. Él hablaba sobre que en la programación neurolingüística había un recomponer el contexto. Él lo hablaba o lo describía como: no pensé solamente en que fue algo malo en lo que viviste con esa persona, sino en todos los sentimientos de amor, de paz, de tranquilidad que te evocó el tener esa relación con esa persona. Y decía, nunca es tarde para tener un pasado feliz. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros o cómo podemos apoyar nosotros o arreglar de cierta manera tanto nuestra vida, nuestro proceso de duelo como el de otras personas, en que ellos estén aferrados a un pasado que ya no existe? Es que yo no tiro la ropa a mi esposo, o yo no la regalo porque él no ha muerto, yo no dejo estos proyectos que tenía porque él no ha muerto, o al revés, como en mi caso, el botar los proyectos y decir, no, es que él no está conmigo, entonces no los quiero. Él no está conmigo, entonces ¿para qué sigo si él no está? ¿Cómo hacemos? Cuando pasan estas cosas es porque no se ha pasado una etapa del duelo adecuado, y entonces se quedan en la negación. Esta aprensión emocional que se genera, y no solo con el muerto. Si tú te das cuenta, nosotros somos aprensivos, que vamos al cine y guardamos el ticket de la primera cita, que nos vamos de viaje y guardamos el boleto y le ponemos fecha. Conozco gente que guarda los corchos con fecha y no se pueden tirar y no se pueden tocar. Ese apego que tenemos a las cosas, mira, no es malo, tampoco es bueno. Cada cosa puede ir, por ejemplo, no de primas a primeras venir y decir, tiremos toda la ropa, pero sí, por ejemplo, venir y decir, bueno, mira, ya pasó 1 año, 2 años, a ti te hace mal seguir viendo la ropa de Juanito, porque todos los días entras al cuarto y lloras. Quedémonos con la mitad, y la mitad estoy segura que a él le gustaría que la donemos o se la demos a alguien que la necesite. La lavamos y la vamos a dejar a un hogar, a un orfanato, a un centro de ayuda, y te quedas con lo que a ti te tenga mayor recuerdo. Pero vamos a quedarnos con las cosas que tengan recuerdos positivos, de venir y decir, bueno, con esto, con este traje cumplimos
nuestra boda de 50 años, la boda de plata, nuestra boda de oro. Ok, queda un traje, los anillos de matrimonio. Y eso, por supuesto que se pueden guardar porque es un recuerdo positivo, es un recuerdo de amor, es un recuerdo... Pero nosotros como ser humano siempre tenemos como la mala dicha de disfrutar más las cosas que nos hacen daño que las que nos hacen bien. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros reprochamos mucho las cosas malas que nos pasan. Pero cuando tú de verdad pones las cartas sobre la mesa y decís, esto es lo positivo que he tenido en mi vida yo, esto de lo positivo que me dejó mi hermano, mi papá, mi mamá, realmente vas entendiendo que con eso es que te tienes que quedar. Eso es lo que te hace a ti persona. Las cosas buenas que nos deja la vida. Y son las más difíciles de aceptar. Tú aceptas rápido, choca el carro. Aceptas que, mi novia me dejó, bueno, ya, me engañó y, sí, la sufro y la sufro y la sufro y la sufro. Pero no entiendes que te dejó una enseñanza. No sabes si ese choque te cuidó de que más adelante te fueras a matar, te fueras a hacer un accidente más grande, que te van los frenos, pero logras salvarte. Es que algo iba a pasar. Entonces es una lección. Bueno, ¿cuál es? Si se me arruinan los frenos del carro, ¿qué es? Chequear los frenos más seguido. Llevaba 2 años de no chequear los frenos. En algún momento se iba a arruinar. Sí, el tener como... conciencia de que las cosas buenas valen más que las malas. Y eso es lo que más nos cuesta, porque las malas son las más fáciles y las buenas tienden a ser las más difíciles o las más largas. Entonces siempre vamos a buscar culpar a alguien más, siempre vamos a buscar que alguien más nos diga qué hacer, siempre vamos a buscar que lo de alguien nos haga bien a nosotros. Y entonces entramos en una fase en la que ya nos volvemos muy del exterior y no tanto del interior. Y realmente tiene que ser del interior al exterior y no del exterior al interior. Lo que haga el exterior no nos tiene que afectar a nosotros. Lo que nosotros hagamos afecta al exterior. ¿Me explico? Yo no puedo venir y decir, porque fulano mató a mi papá, yo lo voy a odiar toda la vida. Y voy a tener una vida pésima. Y la otra persona se está dando una vida normal. No sufre, no llora, no... Y yo sigo con aquel rencor y aquel odio y aquel deseo de matar a la persona que mató a mi papá y al bolo que atropelló a mi mamá. ¿Y quién se da mala vida? El que lo hizo, ¿no? Uno. Entonces, ¿qué hace uno? Trabajar en uno mismo y decir, bueno, tengo que aceptar que eso pasó. Ahora, ¿cómo trabajo para que no me afecte? Voy a recordar las cosas positivas. Y regreso al tema que me preguntabas. ¿Qué hacer con las cosas que uno le tiene apego o dejar? Primero, no dejar las cosas de primas a primeras. Esperar que las aguas se calmen. Esperar a que pases cierta cantidad de tiempo de duelo, que es de 1 a 3 meses, a 6 meses, que tú restablezcas o reorganices tu vida para venir y decir, bueno, dejé mis proyectos en stand-by, voy a retomarlos. Ya pasó cierta cantidad de tiempo, creo que ya es necesario venir y sacar las cosas. De 500 camisas, 50 pantalones, 30 pares de zapatos, quédate con 5 camisas, un pantalón, un saco, un par de zapatos que fueran significativos para la persona. Los guardaste, los quedas tú, pero hay que sacar, porque es como que si tú fueras guardando y guardando y guardando y guardando y guardando hasta que uno llega al límite. Y esto se trata también de límites. ¿Cuándo sabemos que es un duelo y cuándo pasa la línea a ser ya una depresión? Entonces hay que tener cierto límite y como persona acompañante se puede decir eso que te dije al principio, a cierta cantidad de tiempo venir y platicar con la persona y decirle, mira, entiendo que sigues con tu duelo, entiendo que te duele mucho esta situación, comprendo que es algo difícil para ti, pero creo que es sano venir y sacar cierta cantidad de cosas que realmente ya no se están utilizando y fulanito quisiera o le hubiera gustado por cómo era él que ayudáramos a alguien más con esto. Toma 5 prendas, 6, 7, 10 prendas de las 100 que tenía, las más significativas para los dos, que te traigan recuerdos y guárdalas, atesóralas, quiérelas, pero suelta el resto. En esta programación neurolingüística que hablaba este brother, él hacía mención como a darle vuelta y recomponer el contexto, porque lo que a mí me salvó mucho y lo que me ayudó un montón en iniciar este podcast, en empezar como a verlo de la universidad, porque ya cerré, pero no me he graduado y demás, es como, ¿qué pensarían ellos? ¿Qué dirían ellos? O sea, si ellos estuvieran en un recoveco del cielo o en una reencarnación en lo que querás creer o en la eternidad, ¿qué pasaría? O sea, ellos te verían y dijeran,
desaprovechaste esa oportunidad, ya no sos feliz, lloras todo el tiempo porque ya no estoy. Eso, así no te quiero ver. Cuando yo me hago estas preguntas, o sea, yo pienso, ¿qué pensará mi mejor amigo? ¿Qué pensará mi viejo? O sea, estoy seguro que mi viejo me diría, mira, deja de llorar, anda a estudiar, anda a prepararte, sé feliz. Entonces, estoy en el proceso de honrar la vida de mi gente, honrarla y ser feliz porque ellos eso hubieran querido para mi vida. Siento que me siento muy bien conmigo y créeme que siento que mi inteligencia emocional ha avanzado muchísimo, pero no lo he visto con todos. Claro, porque no todos tienen la capacidad para comprender que uno se necesita ayuda profesional y dos, que uno tiene que seguir adelante. Y ese es el último paso de las 5 fases del duelo, la aceptación y seguir y reestructurar tu vida. Entonces, claro, viene este pensamiento de decir, si yo, ¿qué quisiera él? Yo no lo hice, pero ¿cómo lo quisiera? Ok, está bien, podemos pensar en lo que le hubiera gustado a la persona que ya no está, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque si nos quedamos esperando a lo que él habrá querido en algún momento, wow, nunca vas a hacer nada, porque nunca te lo va a decir realmente, sino decir, bueno, ponerte los pantalones, ponerte los zapatos y decir, yo quiero hacer esto porque sé que le hubiera gustado, pero no voy a quedarme esperando a escuchar una palabra porque no me la va a dar, sino yo lo voy a hacer y en su momento lo voy a honrar y voy a decir, por él lo hice, pero no venir y decir, es que a él le gustaría decirme, o bien jugar este juego del roleplay. El roleplay en una clínica es ponerte en el lugar de la persona que ya no está y decirte qué es lo que te gustaría escuchar de la persona que ya no está o de ti mismo a los 6 años, qué te dirías a los 6 años o la última vez que te viste con la persona que ya no está o jugás a entrar al papel de la persona que ya no está y hablarte a ti mismo, porque ese es el juego, hablarte a ti mismo como si fuera esa persona y decirte, apoyarte, animarte y decirte y demás, pero al final te lo estás diciendo tú mismo. Uh-huh. Entonces depende también mucho de a dónde quiero llegar yo y hasta en qué punto voy a poner la muerte de primero. ¿Y por qué digo la muerte? Porque ponemos la figura de venir y decir, por la muerte de tal, yo ya no avancé. Pero no es cierto. Y la muerte no es la culpable de que tú ya no avances. Sos tú mismo de que ya no quieres avanzar. La muerte no te está diciendo, no lo hagas, quédate encerrado. No, sos tú que estás diciendo que por la muerte, que es lo que te digo, del exterior traes la culpa del interior. Y decís, porque la muerte de no sé quién, ya no sigo. Pero esa persona seguramente viva te hubiera dicho, mano, ¿seguí? O sea, ¿qué te detiene? Ya no estoy físicamente y no te puedo dar un abrazo, pero tú sabes cómo éramos. Y yo del cielo, de lo que creas, sigo estando. Cuando tú aprendas a no, porque es que la aceptación también lleva algo, Leco. Y lleva es el hecho de venir y saber que la persona ya no está físicamente, pero no la vas a dejar de querer, no la vas a dejar de pensar, no la vas a dejar de sentir. Solo es la figura que ya no está. Pero tú tienes la capacidad de venir y decir, yo sigo amando a esa persona, yo sigo amando a mi abuela, yo sigo queriendo a mi abuelo, que me arrepiento de muchas cosas que no hice porque era una niña, porque no sabía lo que hacía, me arrepentí y sentí culpa en algún momento, pero también entendí que yo tampoco estaba en una etapa de madurez en mi vida en la que yo supiera qué hacer bien. Entonces yo lo sigo amando, lo sigo queriendo, lo sigo pensando, miro algo, un olor, una persona, un color y yo recuerdo a esa persona, pero no me pongo mal y empiezo a decir por mi culpa se fue, yo no le pedí disculpas por ser mala nieta, yo no hice esto, sino la recuerdo, recuerdo el caldito de ella, cuando platicábamos, los sudokus jugando, que miro un canal y digo, se le gustaba. Son cosas que me llenan, no cosas que me hacen daño. Entonces yo aprendí a quitarme la culpa de no haberme despedido como tuvo que haber sido, no estar más presente en vida. Les pedí disculpas, pasé el proceso de pedirles disculpas, aunque ya no estuvieran, por ser una mala nieta, entre comillas, por no estar como uno de nieto debería de estar. Les pedí disculpas y tuve una paz en mi corazón. Y es que esos son los procesos que te enseñan la psicología, que va a llegar el punto en el que tú vas a encontrar esa tranquilidad emocional
al haber hecho las cosas como deberían de ser, entendiendo que todo es un proceso, entendiendo de que de un día para otro no vas a lograr las cosas, de un día para otro no vas a superar un duelo o una muerte, no se supera la pérdida, que es el sentimiento como tal, pero sí la muerte, que es lo subjetivo, el cuerpo. Sí, lo que yo entendí en su momento de hacer pequeños los problemas y más grande el amor que tenía hacia ellos. Y eso me dio un montón, te lo prometo, me dio un montón. Pero justo ahorita que hablabas como de todas estas cosas, hay muchas cosas que empezaron a embonar en mi cabeza de lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo, de como que lo que me impulsó a hacer y tal vez exactamente lo que pasa sin él, tal vez. Llevas la bandera de no, es que yo lo estoy haciendo por la vida de ellos, pero al final es el amor que se refleja. O sea, todas las relaciones que tú tenés son un espejo. Pones enfrente y es como, así como querés a una persona, así es como te amas a ti. Y solamente es un reflejo de eso. Hay una frase que me encanta, que siempre está en las redes y dice, antes de amar a tu pareja, ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no esperes un buen amor. Y lo podemos ver en la pareja, en familia, en amigos, no solo en relaciones hombre-mujer de pareja, sino en hermanos, padres. A veces hasta las relaciones entre padre e hijo son malas, pero porque uno no se ama a sí mismo. Cuando uno entiende, y hay a veces, y no te lo digo porque para que suene mal o que se te interprete mal, pero tenemos que ser un poco egoístas y amarnos primero a nosotros sobre cualquier persona, porque si tú no te amas a ti mismo, tú no vas a reflejar ese amor y jamás te van a amar, y tú nunca vas a aprender a amar a una persona al 100 si no sabes amarte a ti, amándote a ti mismo, aceptándote. ¿Y qué es amarte? ¿Qué es amarse a sí mismo? Cuidarse, valorarse, respetarse, darse su lugar, luchar por uno mismo, todo lo que sea hacia mí, que me haga bien, eso es amarme. Si sé que tomar me hace mal, no lo hago. Si sé que estar en una relación me hace daño, ¿por qué sigo? Si sé que detener algo me va a dañar emocionalmente, ¿por qué lo detengo? Cuando yo entiendo que eso me hace daño a mí mismo, las personas se creen con el derecho de hacértelo, porque tú les das la puerta, decís, pasen, welcome, bienvenido a hacerme lata la vida, porque tú no sabes hasta qué punto llegar. Cuando tú aprendes a amarte, tú vas a saber amar, y quizá la otra persona no te va a amar igual, y te va a amar a medias, pero tú te amas y das el 100, y va a llegar la persona correcta, que en este caso siempre es la familia, casi siempre es la familia, que son como las relaciones más apegadas, o los amigos que de verdad tú sabes que valen la pena, te aman igual, con defectos, con errores, con circunstancias, la cagaste 3 veces, 4 te perdonan, 4 te escuchan. Esa es la gente que te ama, pero porque tú sabes amarlas, porque te sabes amar a ti. Entonces, saber amarse a sí mismo es la clave de todo, para comprender todo. Y eso, amarse a sí mismo, también ayuda a que te amen las demás personas, y ese reflejo que tú decís, sí, me imagino, por lo que te escuché, es de que ahora tú entiendes que lo que tú estás haciendo es porque te amas y sabes que a la otra persona le hubiera gustado, y entonces al final se lo vas a retribuir a esa persona, pero lo estás haciendo por ti. Me hizo boom la cabeza. Sí, tienes mucha razón. Bueno, ya vamos a concluir. Yo, antes de darte la palabra de que concluyas, yo creo que ahorita aprendí muchísimo. Me abrió la cabeza un montón y estoy feliz de honrar la vida de las personas que ya no están conmigo. Estoy feliz de que poco a poco me voy amando a mí, y es cierto que tenemos que tener presente a las personas que se fueron, pero no muere quien se va, solo muere quien se olvida, y estas personas van a seguir con nosotros, teniéndolas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, y somos el reflejo del amor que ellos tenían hacia nosotros. Y sí, lloremos, suframos, pasémonosla mal. Si queremos sentir un abrazo o estar solos, hagámoslo. Pero experimentemos esa situación y sigamos adelante. No nos quedemos encerrados. Yo lamento muchísimo el tiempo que tomé en estar tirado en mi cama viendo al techo y decir, es que se fueron. Estaba procrastinando tanto las ideas que tenía con ellos que yo pienso, ese tiempo lo tenía que haber aprovechado. Ok, ya pasó, ya estuvo, ahora sigo adelante, y por eso es de que a veces es nuestra amiga la muerte. Nos enseña que somos
personas, que somos seres humanos, que vamos a sentir, que vamos a vivir y que tenemos que valorar a las personas que están en vida y no irnos de nuestra casa sin darle un beso a nuestra madre, a nuestro hermano, sin ir del trabajo o sin salir de la casa de nuestro novio, novia, pareja, sin darles un beso, abrazar a nuestros hijos. No sabemos qué pueda pasar y no tenemos la vida asegurada. ¿Tienes algo para concluir, Manuela? Sí, yo les digo, profesionalmente, vivan su duelo. No le tengan miedo a vivir un duelo sano. No seamos esas personas que se queden obsesionadas en un duelo, que se vuelva una enfermedad. Vivámoslo, neguémoslo, enojémonos, odiemos la muerte, aceptemos. Estemos tristes, es normal, es un proceso, pero ojo, después de los 2, 3 años, seguir viviendo en la depresión o en el enojo, en la negación, hay que ir a terapia. Nosotros no los vamos a juzgar, nosotros los vamos a apoyar, realmente nos hace mucho bien el ir a que alguien nos escuche, pero vivan el duelo, no le tengan miedo al duelo, disfruten su duelo. ¿Y por qué te digo disfruten? Porque lloren, como tú dices, lloren, enójense, péguenle a la almohada, pero no se queden ahí. Sigan lo que en algún momento la persona tal vez te enseñó, a seguir adelante, a luchar por la vida, a amar la vida. Aceptemos que la persona no está en carne y hueso, pero si nosotros creamos un buen vínculo afectivo, estará para siempre, para siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y me encanta esta frase que dice: no llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido. Con eso quiero concluir. Genial. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a Cómodos por brindarme el espacio. Si ustedes no conocen el lugar, es un lugar exquisito de comida española, está en zona 4. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Mane.